Bueno, en esta sección vamos a ver lo que son las bases distintas de e. ¿Y esto qué significa? Bueno, la base del logaritmo natural es el número e, ¿listo? Es decir, ¿qué significa eso? Eso en forma explícita se expresa así, ¿no? Que el logaritmo en base e, ¿listo? Bueno, primero recordemos que si nosotros tenemos un número, ¿sí? Un número a elevado a la b, ¿listo? Esto, bueno, nos puede dar como resultado un número c, ¿listo? Pero entonces recordemos que esto es lo que nosotros llamamos la base, ¿sí? La base, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de base, pues también nos tenemos que referir a lo que es el logaritmo, ¿listo? Entonces, el ejemplo es que en la función logaritmo natural, la base es el número e, ¿listo? O sea, siempre son números explícitos. Entonces, el número logaritmo de el logaritmo en base e, ¿listo? Recuerde que esta es la base, ¿listo? Esta es la base. Entonces, de x, pues esto es lo que nosotros conocemos como logaritmo natural de x, ¿listo? Entonces, asimismo, pues podemos definir o establecer una función para distintas tipos de bases, ¿listo? Entonces, antes de establecer lo que es la parte logarítmica, primero vamos a hablar de la función exponencial de base a, ¿listo? Entonces, definición, bueno, hagámosla en otra guía. Entonces, definición de la función exponencial de base a. ¿Listo? Entonces la función exponencial establece de base a. Entonces, si A es un número, si A es un número real positivo, donde A tiene que ser distinto de 1 y X es un número real, y X es un número real. Entonces la función exponencial, ¿sí? La función exponencial, de base a, ¿listo? Es de la forma, entonces a la x, ¿sí? Esta es la función exponencial, dése cuenta que aquí x está en el exponente, es igual a ¿quién? A e elevado a la ¿qué? Elevado a la logaritmo natural, de x, ¿listo? Bueno, ¿de dónde se puede, por qué esto ocurre? Bueno, entonces para eso vamos a hacer la demostración, ¿listo? Entonces, demostración de que lo que acabamos de decir es eso, ¿listo? Entonces tenemos que a la x, ¿listo? A la x es igual a ¿quién? A e, logaritmo natural de x, logaritmo natural de a,
tengan cuidado, logaritmo natural de a multiplicado por x, ¿listo? Logaritmo natural de a multiplicado por x, ¿listo? Entonces, vamos a ¿qué? Vamos a aplicar logaritmos a ambos lados, ¿listo? Entonces vamos a aplicar logaritmo natural aquí y logaritmo natural en el otro lado, a la logaritmo natural de a, ¿listo? Por x, ¿listo? Y entonces recordemos que esto es bajar el exponente, ¿no? Entonces x logaritmo natural de a va a ser igual a quién. Entonces bajo todo este término, entonces esto va a ser igual a logaritmo natural de a, ¿listo? Multiplicado por x por el logaritmo de e. ¿Bien? Pero lo que recordemos que el logaritmo de e es igual a 1, ¿listo? Entonces nos queda, y aquí podemos, bueno, cancelar logaritmo natural de a, logaritmo natural de a, entonces x es igual a x, ¿listo? Entonces queda demostrado pues esta propiedad que tenemos acá, ¿listo? Perdón, esta propiedad que tenemos aquí. Entonces, bueno, así como se demuestra esta propiedad, también podemos hablar de otras propiedades, ¿listo? Entonces, propiedades. Entonces, propiedades para las bases distintas, propiedades, perdón. Entonces, propiedades. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Bueno, estas son casi que las mismas son las mismas que las funciones exponenciales, ¿listo? Entonces, la primera es que a a la 0 es igual a 1, ¿listo? La segunda es que a a la x por a a la y es igual a ¿quién? Bueno, esto es un y, ¿no? A a la x por a a la y es igual a la x más y, ¿no? Bases y la tercera es que a la x, ustedes de pronto las han visto la sustitución en otros cursos, listo. Entonces a la x menos y, ¿no? Y la cuarta que tenemos es que a la x, esto multiplicado elevado a la y es lo mismo que decir a la x por y, ¿no? Las propiedades ya se han visto, de pronto las vieron ya en otros cursos, ¿listo? No tan avanzados, no pertenecientes al curso de cálculo, ¿listo? Bueno, asimismo, como definimos la función exponencial, ¿sí? Como se define la función exponencial a la x, pues también es necesario definir el logaritmo en base e, ¿listo? Entonces, definición, ¿listo? Definición de la función logaritmo de base a, ¿listo? Logaritmo de base a. Entonces, bueno, para esto vamos a dar primero esa definición y después la vamos a demostrar, ¿listo? Entonces, si a es un número real positivo, es un número real positivo, ¿listo? Si a es un número real positivo, ¿listo? Con a distinto de 1 y x, ¿listo? Y x un número real positivo también,
Acuérdense que número x no puede ser negativo porque si no el logaritmo no existe. Un número real positivo, listo, coma, la función logaritmo de base a se denota, bueno, la función de logaritmo en base a es, ¿listo? En base a es, entonces logaritmo de a, x es igual a ¿quién? A 1 sobre el logaritmo natural de a y logaritmo natural de x, ¿listo? O bueno, si quieren, el 1 lo pueden multiplicar por este, entonces queda logaritmo natural de x, ¿listo? Entonces la función logaritmo en base a, ¿listo? Acuérdese que esta es la base, ¿no? Esta es la base, entonces logaritmo en base a de x es igual a logaritmo de x sobre logaritmo natural de a, ¿listo? Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, entonces demostración. Entonces, la demostración la podemos tomar de la siguiente manera. Nosotros escribimos el logaritmo, ¿listo? El logaritmo en base de x, ¿como quién? Como el logaritmo natural de x, ¿listo? Adicionalmente hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Que si yo defino x igual a elevado a la y, entonces, ¿esto qué implica? Entonces, ¿cuál va a ser la base, no? Esta es la base, ¿listo? Entonces, esta es la base. Acuérdese que este es el exponente, ¿listo? Y bueno, y este es el resultado, ¿no? Entonces, la gracia del logaritmo, ¿sí? Este es el resultado, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la gracia de utilizar logaritmo? Que lo que yo quiero hallar es el exponente, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esto? El logaritmo en base a, ¿listo? ¿De quién? Del resultado, ¿listo? O de x va a ser igual a y, ¿listo? Entonces, utilizando esta técnica, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos establecer que, ¿qué? Bueno, que el logaritmo natural, ¿sí? Que el logaritmo natural de x, de x es igual a ¿quién? Bueno, vamos a utilizar esta parte, o sea, vamos a igualar esto con esto, va a ser igual al logaritmo natural de a elevado a la y, ¿no? Porque x es igual a ¿quién? A la y, ¿listo? Entonces aquí bajamos este exponente, entonces nos queda que ¿qué? Nos queda que el logaritmo de x va a ser igual a y por el logaritmo natural de a, ¿listo? Entonces, despejando de aquí y, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, bueno, hagamos aquí una traza, despejando y, entonces y va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de x sobre, ¿listo? Sobre el logaritmo natural de a, ¿listo? Pero si nosotros nos damos cuenta quién es y es igual al logaritmo natural de a, ¿listo? Entonces, al logaritmo natural de a x, y esto entonces va a ser igual a quién? Pues al logaritmo natural de x, ¿listo? Sobre, esa línea, sobre, entonces, logaritmo natural de a, ¿listo? Entonces, queda demostrada la propiedad, esta es la propiedad que estábamos demostrando, ¿listo?
que el logaritmo natural en base a de x es igual al logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. ¿Listo? Entonces, asimismo podemos definir las propiedades. Entonces, propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Bueno, son las mismas, ustedes ya las han visto en otros cursos. ¿Listo? Entonces, propiedades. Entonces, las propiedades, ¿cuáles son? Entonces, la primera es que el logaritmo de a, logaritmo en base a, ¿listo? En base a de 1 es igual a 0. ¿Listo? Esa es la primera. La segunda es que el logaritmo en base a, ¿listo? De x por y es igual a ¿quién? Al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. La tercera es la de la potencia, entonces tenemos que el logaritmo en base a de x a la n es lo mismo que decir, entonces el exponente baja n logaritmo en base a de x, ¿listo? Y cuarta, entonces logaritmo en base a de x sobre y va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo en base a de x, ¿listo? Menos el logaritmo en base a de y. ¿Listo? Entonces, esas son las propiedades, ¿no? La de la potencia, la del producto, potencia y cociente. ¿Listo? Bueno, entonces, asimismo, también se tienen que definir las funciones inversas. ¿Listo? Entonces, pues las propiedades como funciones inversas, ¿no? Entonces, así como hallamos la propiedad, así como se establece que el logaritmo natural de x tiene una inversa que es e a la x, entonces también para las bases distintas se establecen estas propiedades, ¿no? Entonces, propiedades como funciones inversas. Como funciones inversas. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es que si y es igual a ¿quién? A la x, pues su inversa, ¿sí? Entonces sí y lo solo sí. Entonces sí y solo sí. Entonces el símbolo de sí y solo sí. X es igual a ¿quién? Al logaritmo natural en base a de y, ¿no? Entonces esta es una, ¿no? La segunda, esta ya la habíamos establecido ahorita, ¿no? Entonces la segunda es que a elevado a la logaritmo natural de a de x es igual a ¿quién? A x. ¿Listo? Esto es igual a la función exponencial, ¿no? Y esto se tiene que cumplir para x mayores que 0. ¿Listo? Para x mayores que 0. Y la tercera, ¿listo? La tercera es que el logaritmo en base a de a la x es igual a x. ¿Listo? Entonces, como les digo, estas son iguales, iguales que quienes, iguales que las exponenciales, ¿no? Entonces aquí sí es para cualquier valor de x. Bueno, entonces con esto pues vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Entonces, hallar las ecuaciones, ¿listo? Hallar x, entonces resolver la ecuación, a igual a ¿quién? A 3 a las x, ¿listo? Igual a 1 sobre 81, ¿listo? Entonces, dése cuenta que aquí la base es 3, ¿listo? Entonces, para eso, bueno, vamos solución, ¿listo?
solución. Entonces para bajar el x, pues vamos a aplicar logaritmo, pero logaritmo en qué base, aquí nuestra base, entonces recuerde que esta es la base, listo, esta es la base, entonces aplicamos logaritmo en base 3, listo, entonces voy a escribirlo aquí, se aplica el logaritmo en de la base, listo, entonces solución, se aplica el logaritmo de la base, listo, de la base. Bueno, entonces esto pues cómo va a quedar, nos va a quedar que el logaritmo, listo, en base 3, listo, porque esa es nuestra base de quién, de 3 a la x es igual a quién, al logaritmo en base de 3 de 1 sobre 81, ¿no? Acuérdese que si lo aplica a un lado, lo aplica al otro, ¿listo? Y aquí podemos utilizar una propiedad que tenemos acá, ¿no? Que nos dice que el logaritmo de a, listo, perdón, aquí me faltó logaritmo de a la x, ¿no? Logaritmo de a a la x es igual a x, entonces quiere decir que aquí aquí tenemos el logaritmo de quién, logaritmo de 3 a la x, listo, bueno, veamos bien este x, logaritmo, entonces esto que va a ser igual, esta parte de acá, esto va a ser igual que x es igual a quién, aplicando la propiedad que les decía, va a ser igual al logaritmo en base 3 de quién, de 1 sobre 81, pero 81 es lo mismo que decir 3 elevado a la 4, ¿listo? La gracia es que si yo tengo un exponente o un número, trate de dejarlo en la misma, el exponente, digo la base, si tengo un número elevado a la tanto, la base tiene que ser lo mismo que el logaritmo de la base del logaritmo, ¿listo? Entonces aquí nos quedó esto en términos de 3, ¿por qué? Porque nuestra base equivale a 3, ¿listo? Si reescribo si el exponente está negativo, pues subirá, digo, si el exponente está positivo, subirá como negativo. Entonces esto va a ser que x igual a quién, al logaritmo en base 3 de quién, de 3 elevado a la menos 4, ¿listo? Y aquí aplico la misma propiedad que apliqué acá, ¿listo? Es decir, que si tengo el logaritmo de a a la x es igual a x, listo, dése cuenta que a y a aquí son iguales, entonces lo que queda es el x, entonces esto como nos va a dar, nos va a dar que x, bueno, primero aplico la de la potencia, ¿no? Aplico, bueno, sí, nos va a quedar que x es igual a menos 4, aplicando esa propiedad, listo. Entonces, así de esta forma se solucionan los ejercicios cuando x, listo, está en la parte del exponente. Esa es la forma de despejarlo, listo. Bueno, hagamos otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo, entonces resolver, listo, resolver el logaritmo, listo, en base 2 de x igual a la menos 4, listo. Bueno, entonces solución. Entonces, ¿qué nos dice la solución? Entonces, des en cuenta que aquí la base es ¿cuál? La base es 2. Entonces quiere decir que tengo que elevar todo el 2 a la todo, ¿no? Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de aplicar esta propiedad, ¿no? Si tengo la base, si tengo una base, entonces escojo el a y lo elevo al logaritmo de a la x, ¿listo? Donde la base tiene que ser la misma que tengo en el logaritmo, ¿no? O sea, esto tiene que coincidir con esto de acá para poder aplicar esta propiedad. Entonces, ¿cómo nos va a quedar en este ejercicio? Entonces, en este ejercicio nos va a quedar que, bueno, si tengo
voy a escribirlo otra vez, logaritmo de base 2 de menos 4, ¿listo? Si era menos 4, sí, si era menos 4. Bueno, entonces cojo y aplico la propiedad que les acabo de decir, entonces nos va a quedar 2 a la quién, a la logaritmo de 2, ¿listo? A la logaritmo de 2 de x igual a quién. Entonces si aquí apliqué como base 2, entonces al otro lado tengo que aplicar como base 2, 2 a la menos 4. Lo que hago en un lado lo hago en el otro lado, ¿listo? Y entonces aquí aplico la propiedad que les acabo de decir, ¿no? Entonces esto nos va a quedar que x va a ser igual a 2 a la menos 4, ¿no? La propiedad que les dije era esta. Acuérdense la propiedad, ¿no? Esta es la propiedad, ¿no? Esta es la propiedad que estoy aplicando al lado izquierdo de la ecuación, es decir, esta de acá, ¿no? Entonces por eso nos queda el x. Y entonces pues esto ya es fácil de resolver, ¿listo? Entonces bueno, voy a quitar esto de acá. Entonces nos va a quedar que x es igual a ¿quién? Entonces como el exponente estaba negativo, entonces baja como positivo, entonces queda 2 elevado a la 4, ¿listo? Y x entonces sería igual a ¿quién? A 1, 2 elevado a la 4 es lo mismo que 16, ¿listo? Entonces ahí queda resuelta nuestra ecuación, ¿listo? Entonces con eso terminamos lo que es la parte de funciones con bases distintas de E.